Gracias y paz sea con todos ustedes. Sean bienvenidos una vez más a esta plataforma. No olviden darle like, no olviden suscribirse y dejarme sus comentarios. Señores, en esta ocasión yo quise hacer este video porque me di cuenta de algo. Y es de que los corazones de mucha gente fueron probados y lamentablemente se quemaron en el examen. En ese sentido, vamos a hablar del caso del ex trans cristiano que ha llevado a cabo un cambio totalmente radical, donde ya no viste como mujer, ya no se maquilla, y para la gloria de Dios está llevando ese proceso. El trans cristiano era conocido en las redes sociales por el nombre de Emperatriz, si no me equivoco, con muchos seguidores en TikTok, muchos seguidores en YouTube. Se hizo conocido creo que fue en un programa de YouTube que se llamaba como Dejen el Relajo o algo así. Y ya ahí entonces fue invitado a varios programas también de la plataforma donde se le hacían entrevistas. Y él obviamente tenía un punto de vista de ciertos temas que le planteaban. Pero ¿qué sucede? Cuando él comenzó a identificarse como trans cristiano, es decir, que era trans, tenía a su pareja, vivía con un hombre y al mismo tiempo era cristiano, mucha gente empezaron a hablar de él, empezaron a juzgarlo, empezaron a decir que eso no era de Dios, empezaron a decir que él tenía que arrepentirse y un sinnúmero de cosas. La gota que derramó el vaso fue que en uno de los videos de la plataforma Esto No Es el Relajo, el video se hizo viral donde él reprendía, me parece como que a un pastor, y hablaba en lenguas. Todo esto vestido de mujer, con pelo puesto, maquillaje y etcétera, ¿verdad? Entonces ahí se hizo viral, ahí muchas plataformas empezaron a opinar sobre la vida de este joven, pero a pesar de todo eso, yo entiendo que en él había un deseo de cambiar. De hecho, él lo expresó en distintas plataformas, como por ejemplo en la plataforma de Vladimir Jaques, donde también Vladimir llamó al pastor Julio César Santana y allí tuvieron un conversatorio y él decía: yo sé que no estoy bien, quiero que Dios me cambie, pero no quiero que Dios lo haga por una presión mediática. Es decir, yo no quiero dejar de vestirme así porque la gente esté diciendo tienes que dejarte de vestir así, sino que él quería dejar de vestir de esa manera y de comportarse de esa manera y alejarse de ese pecado porque Dios haya tratado con él, valga la redundancia. Entonces, en ese sentido, esto se volvió como todo un alboroto, pero en medio de ese alboroto, uno podía ver la posición de los evangélicos, la posición de la religión, la posición del ser humano, la posición de aquellos que tenían un pensamiento, una doctrina de cómo deberían de ser las cosas, cómo deberían de manejarse. A raíz de esa entrevista que hizo Vladimir Jaques, incluso el pastor Julio César Santana empezó a experimentar una persecución, donde de hecho a él muchos pastores le escribieron y había muchísimos comentarios en el video donde decía que él no era un pastor nada, que eso era una falta de respeto, que él estaba apoyando el pecado. Pero ¿qué pasa? Que yo entiendo que no pudo haber aparecido otra persona mejor que Julio César, porque Julio César viene de ese mundo. Julio César conoce ese mundo y Julio César, como viene de ahí, él sabe y podía entender cuál era la posición de este muchacho, cuyo nombre es Miguel Ángel, mejor conocido como Emperatriz, la trans cristiana. Entonces Julio César era esa persona que podía entender en la situación que estaba ese joven. A mí me sorprendió muchísimo cómo los amigos de la fe, los cristianos, inmediatamente tenían una posición desafiante y acusatoria
estaban defendiendo el evangelio de Cristo con la posición que tenía. Pero cuando usted escuchaba hablar a este joven, el joven estaba sumergido en una situación donde él no quería estar así, donde él quería cambiar, pero no encontraba cómo y no encontraba más o menos quién le guiara. Y era lo que necesitaba. Entonces, Julio César se empeñó en guiarla a este joven a lo que era la palabra de Dios, a cómo Dios podía tratar con él. Y Dios lo hizo, señores. Últimamente, hace unos días, aparece este muchacho con una imagen totalmente diferente a la cual se observaba anteriormente y en otros videos, donde ya no está vestido de mujer, lleva ropa de hombre, ya no tiene el pelo, no está maquillado, y donde se le ve más sereno y hasta su forma de expresarse, las palabras que utiliza son palabras diferentes. Un hombre de fe, hablando de la palabra de Dios, diciendo cómo Dios hizo el cambio en él. Y ahí yo me di cuenta que Dios estaba probando los corazones de las personas de la fe y lamentablemente mucha gente se quemó. Es decir, hay gente que está sumergida en el pecado y desde su posición no quieren estar ahí, pero no tienen quien lo pueda guiar a salir de esa posición, como le pasaba a este joven. Pero obviamente podemos entender que también hay gente que está en el pecado y no quieren salir del pecado. Pero no es el caso de este joven. Este joven sí deseaba salir de aquella situación, de aquel lugar donde se encontraba espiritualmente y emocionalmente, y no encontraba la guianza de alguien con sabiduría que lo pudiera sacar de ahí, sino que lo único que encontró en la iglesia, en la fe, fue una persecución constante, fue un señalamiento constante. Y yo me alegro en gran manera que Dios haya hecho esta obra y oro a Dios para que este cambio pueda permanecer en la vida de este joven y que constantemente pueda experimentar esa transformación que solo Cristo es quien la da, y que él pueda estar firme en la decisión que ha tomado hace unos días. Usted podría decirme, bueno, pero es que uno no podía aceptarlo a él en esa condición. Y algo que a mí me llegaba a mi memoria cuando veía los ataques que él podía experimentar era que él se hizo un escándalo porque se convirtió en una figura pública. El pecado de él era un pecado visible, pero muchas personas que no son figura pública y cuyo pecado no es visible eran la gente que lo atacaban a él. Y el Señor me llevó a mí a pensar tanto en la misericordia, porque yo hablaba con alguien en estos días y le decía, cada proceso que nosotros atravesamos no es simplemente por atravesarlos, sino que atravesamos esos procesos para cuando veamos a alguien atravesando algo similar, podamos tener la misericordia con ese alguien cuya misericordia nadie tuvo con nosotros. Y este joven no quería permanecer en ese pecado. O sea, constantemente era la palabra que él repetía. Yo quiero que Dios me cambie y yo quiero que Dios lo haga a su tiempo. Pero el problema de mucha gente es que entiende que Dios tiene que trabajar al reloj que ellos entienden es el tiempo correcto. Y no es así. Entonces, en medio de ese tiempo, nosotros tenemos que aprender. Nosotros tenemos que aprender a no aceptar el pecado, pero a reconocer cuando Dios está transformando la vida de alguien. Tenemos que aprender a no ocultar el pecado, pero a reconocer cuando Dios está trabajando en la vida de alguien. Y no siempre va a ser a la velocidad que nosotros entendemos que esa persona debió de cambiar. Así que para mí ha sido increíble la transformación que Dios ha hecho en este joven. Escuché una entrevista ya con su cambio visible, ¿verdad? Pero entiendo que interiormente Dios venía haciendo un cambio hace mucho tiempo, que se hizo en un canal de YouTube, Esto No Es Radio. Y de verdad que su pensamiento,
es totalmente diferente. Se le siente en sus palabras esa firmeza de seguir en los caminos del Señor, y esperemos en Dios. Yo entiendo que debemos de orar para que Él pueda permanecer y su vida siga siendo transformada como Dios ha hecho en la vida de muchas personas. Yo sé que muchos de ustedes conocen el testimonio impactante que tiene el pastor Julio César Santana, y Dios ha hecho una obra en él maravillosa y ha permanecido, y tiene sus hijos y tiene su esposa. Entonces yo entiendo que también Dios lo puede hacer con Miguel Ángel y que este cambio puede permanecer. ¿Qué nos deja esto de enseñanza? A no señalar tan rápido, a no juzgar tan rápido, a entender de que no somos dioses, a entender de que Dios hace las cosas como Él quiere y cuando Él quiere. Y sobre todo, hermanos, a practicar la misericordia entre nosotros que tanta falta nos hace. Gracias y paz con todos ustedes. Espero que este video le haya dejado algo de reflexión, y vamos a seguir orando por Miguel Ángel para que Dios siga haciendo la obra, y que a través del testimonio de él, a través de su vida, de su ejemplo y de sus frutos, pueda conquistar y dar a conocer la palabra de Dios a otras personas que estaban o que están en los caminos donde él se encontraba anteriormente. Así que gracias y paz, y nos vemos en una próxima.